así como el adanismo de Evo me era molesto, asumir que no ha pasado nada en estos 20 años me parece muy riesgoso, sobre todo para gente que va a tener la responsabilidad de dirigir el país eventualmente en una circunstancia ya extremadamente difícil. Hola Gonzalo, buenas noches. Gusto de saludarte y muchas gracias por tu tiempo, por participar en el podcast. Al revés, Denis, gracias por tenerme aquí. Me gustaría comenzar hablando de un artículo tuyo llamado Los mejores y los más brillantes. Allí describes el equipazo que tenía Kennedy cuando ganó la elección. Estaba rodeado de personas muy destacadas que se graduaron de las mejores universidades. Entre ellos estaba el famoso Robert McNamara, que bueno, ha sido de hecho el primer gerente de Ford que no era de la familia, que ha sido luego presidente del Banco Mundial. Bueno, gente muy destacada, que sin embargo pavimentó la ruta a la catástrofe de Vietnam. Todos ellos tenían altos estudios, pero carecían, indicas, de intuición política y despreciaban a los blandos. En Bolivia, tras el descalabro ya evidente del MAS, parece que hay una oportunidad de que los ternos reemplacen a los ponchos. Bueno, ahora a la oposición le sobran economistas, gráficas, números, diplomas, pero no se nota que haya un gran tacto político. Entonces, como dices en el artículo, el retorno de las corbatas, en lugar de ser visto como una necesidad técnica racional, podría ser visto también como la restauración de un viejo orden étnico, y aquello podría generar pues una tremenda rebelión social. Em, no sé si tengo una ventaja o una desventaja, porque creo que finalmente ya a esta edad estoy reconociendo tener el ojo un poco chueco. Entonces, sí, a mí me parece que en la política pendular boliviana, la refundación no es solo un ánimo nacionalista, sino también liberal, ¿no? Entonces, pero yo creo que así como el adanismo de Evo me era molesto, eh, asumir que no ha pasado nada en estos 20 años me parece muy riesgoso, sobre todo para gente que va a tener la responsabilidad de dirigir el país eventualmente en una circunstancia ya extremadamente difícil. Cuando oigo hablar de la meritocracia, de los grandes cuadros, de los grandes economistas y de los buenos profesionales, que por otra parte creo que son necesarios, sí, no dejo de pensar en los mejores y los más brillantes, ¿no? En ese clásico ejemplo de gente de la costa este de Estados Unidos, eh, vinculada por universidades, por círculos sociales, culta, viajada, europeizada, pero que obviamente tenían una visión muy rudimentaria del Asia, creían que la disputa con los soviéticos era la misma que en Europa, y tenían eso de hay que ser fuertes, hay que ser duros, y creo que minusvaloraban, como dije en ese artículo, el nacionalismo vietnamita. Y yo creo que, por ejemplo, subestimar la insurgencia de clases medias emergentes, de indígenas en la dirección del Estado, etcétera, es dejarle al MAS el monopolio simbólico y político que puede bien ser usado en el comienzo del pretendido siguiente ciclo. Y a mí siempre me pareció que ese camino era un camino que había que tener mucho cuidado de seguir y lamentablemente lo veo siguiéndose
casi con ribetes de tragedia griega. Le falta pueblo, ¿no? A las candidaturas de oposición, pero no un pueblo ornamental, que es lo que se ha estado haciendo, ¿no? Poner a la Cholita de ministra de Cultura, ¿no? De esa manera ellos se sentirán excluidos, sentirán justamente lo que hablamos, o sea, esta restauración del viejo orden étnico, pueden tomarlo así también. Sí, mira, justo hoy estaba leyendo un libro escrito el año 99, o por lo menos publicado el año 99, de un gringo, Lehman, sobre las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia. Y en sus últimas páginas él dice, además de celebrar, digamos, la vida democrática boliviana, la estabilización económica, los pactos políticos, hay un fenómeno al que no se le está prestando atención y él dice, es lo que un periódico llama el blanqueamiento de la política boliviana. Estoy hablando del año 99. Y Mm. dice, las élites bolivianas actuales que dirigen el Estado son más blancas que en ningún momento anterior de la historia, ni siquiera los populistas viejos políticos nacidos del 52 no eran así. Y son tecnócratas formados en Europa, en Estados Unidos. Hace 50 años, dice este señor, la cuasi democracia constitucional liberal boliviana sucumbió por razones parecidas. Sería muy grave que eso volviera a ocurrir con la democracia boliviana. Escribe 99 y después ya sabemos lo que pasa ya nosotros, 2003, 2005. Entonces me parece horroroso que el 2025 la oposición vuelva a plantearse eh, no solo las razones técnicas en las que yo creo que tiene mucha causa para hacerlo, sino una estructura, una exposición, una puesta en escena que solamente, como tú dices, trae el elemento indígena para lo ornamental. Y yo creo que más bien habría una gran oportunidad de resignificar lo indígena, porque yo no creo que en ese esencialismo que dice que el indígena o tiene que ser de izquierda o tiene que ser dirigente social, si no, hay profesionales indígenas de estupenda calidad, hay pensadores, entonces hay empresarios, los camiris. O sea, yo creo que más bien habría una oportunidad para darle cauce a eso, ¿no? Pero tampoco se ve. Tampoco se ve. Ahora, a pesar de que el ambiente está muy politizado, veo que el ciudadano promedio no tiene el panorama muy claro. O sea, su opinión sigue teniendo mucha más pasión que argumentos. ¿Qué es lo que está en juego? O sea, por ejemplo, los candidatos del MAS y los que se desprenden del MAS defienden, bueno, una industrialización en marcha, la redistribución de la riqueza a través de los bonos, la venta de gas, la subvención de carburantes, etcétera, por un lado. Por otro lado, los candidatos opositores, desde lo económico, coinciden en prestarse, bueno, bastante dinero del FMI principalmente, achicar el Estado, cerrar empresas deficitarias, privatizarlas, recortar gastos, quitar la subvención de carburantes, eso desde lo económico, ¿no? Desde lo político, social, hay uno que de manera innecesaria propone retroceder a la República y así abolir 20 años de historia innecesariamente. Y hay un par de candidatos con posiciones intermedias, ¿no? Respetar el Estado plurinacional, etcétera. Es más fácil para el votante elegir si se tienen claras esas tres posiciones, ¿no? ¿Tú las identificas igual? No sé si tengo tu sistematicidad, pero así yo veo algunas cosas para no solo repartir sopapos. Eh, Creo que el reconocimiento del Estado plurinacional es un acto de realismo, ¿no? Creo que, o sea, venir a meter la mano al ventilador encima de lo que tienes que hacer con una discusión de esa profundidad parece algo eh, poco prudente. Por otra parte, efectivamente hay visiones económicas encontradas. Y claro.
creo que ambas tienen sus tradiciones en Bolivia, ¿no? O sea, la tradición de fundar un orden liberal, una economía abierta, un mundo empresarial nuevo, achicar el Estado, etcétera, la hemos visto. Yo en mi vida, por lo menos esta ya va a ser la segunda, y el país más de dos veces. El año 56, Jackson Eder, el estabilizador de la moneda bajo el gobierno de Hernán Siles, decía que él había dejado su programa con las ambiciones de que nunca más se expandieran las empresas públicas, y hubiera una política de shock, se controlara la inflación. O sea, pucha, es una discusión súper actual del año 56. Entonces, yo veo que eh, hay la necesidad de hacer ajustes económicos. Esa es la realidad. El otro día lo he visto hasta Carlos Romero diciendo que hay que ir al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que me pareció un acto bastante osado de su parte, viniendo de donde viene, pero de Muchísimo. responsabilidad. Yo creo que los que quieren seguir viviendo en el mundo nacionalista de la distribución de bonos, recursos, vivir del gas o del recurso natural ahorita, no tiene mucho que ofrecerle al país, por lo menos en la transición. Ahora, ¿cómo se rompe este juego pendular? Porque yo entiendo a la gente probablemente lo que necesita unos plomeros que arreglen la tubería y nos saquen del hueco económico. Pero, ¿cuánta vida tiene eso? Cuando vengan los grandes ajustes, porque la economía va a estar peor de lo que está hoy, cuando vengan los ajustes, eh, todos lo van a aceptar así o van a venir otra vez la narrativa de el saqueo, el ajuste, la carga sobre el pueblo, que sería además súper razonable. Entonces creo que el votante está juzgando, por un lado, con el hígado inflado por los 20 años del MAS y sus abusos, los votantes que le quedan al MAS, que no son pocos, a las distintas corrientes, yo creo que están juzgando con el deseo de que continúe y no lleguen los que abolan el proceso. Y eh, nadie, creo, tiene ahorita la capacidad de juicio para sentarse y decir, bueno, pero después de eso, ¿qué? El año pasado, candidatos opositores tenían propuestas más extremas, ¿no? Respecto a lo que estamos hablando, ¿no? Economía. Estaban bien cerca de Milei o de Trump, pero sus posiciones, así entre comillas, liberales, quedaron en offside con las posiciones luego nacionalistas de Trump, ¿no? O sea, los aranceles que empieza a cobrar a los productos producidos en el extranjero, etcétera. Ahora, a medida que se acercan las elecciones, justamente lo que hablabas, las propuestas son más moderadas. Hablo de los candidatos de oposición. En concreto, yo veo que no proponen un nuevo modelo económico, o algo, un 21-0-60, digamos, así con esa contundencia. Proponen reformas dentro del modelo del MAS, el modelo extractivista, exportador de materias primas. Incluso hay un candidato que en el debate pasado aseguró que ya hizo una tremenda preventa del litio. ¿Qué opinas? Em, yo veo que seguramente en las mediciones internas que hacen, eh, han detectado que, por ejemplo, la privatización de todo, incluido empresas estratégicas, no sería necesariamente bien vista, ¿no? Entonces yo veo que ha habido reacomodos de posición. Algunos se sacaba fotos con Milei, otros se sacaba fotos con Bukele, y ahora, mucha como que se ha reducido el tono, ¿no? Sí. Yo creo que eso es parte de una estrategia electoral. En una competencia disputada, quieren lograr los nichos de voto que se puedan, ¿no? Entonces, pero en cierto lenguaje hasta implícito, yo veo que hay una aspiración de ir un poco más allá del modelo, ¿no? O sea, no veo que, eh, primero, no sé cómo funcionaría estar dentro del modelo del MAS sin la renta del gas, por ejemplo, ¿no? Y sin tener una renta alterna. Entonces, yo creo que si no lo dicen, por lo menos lo silban, que la idea es
liberalizar la economía y darle inversión extranjera. Yo creo que son cosas que se necesitan, pero claro, si fuera solo plantear un programa económico, yo creo que pucha, sobran las destrezas, ¿no? Pero ¿cómo se persuade? ¿Cómo se invita a la gente a creer en ese modelo? A creer, como decía un economista, que vamos a cruzar el desierto, pero al final está la Tierra Santa. Eso me parece un poco más difícil, considerando además las tradiciones nacionales. Bolivia es un país traumado por el saqueo potosino, que tiene eso, digamos, reverberando siempre. Estamos más dedicados a evitar el saqueo que a producir. Esa es, digamos, como nuestra fiebre y creo que tenemos en eso una representación perfecta del nacionalismo latinoamericano de izquierda o del peronismo, que no necesariamente es de izquierda. Entonces, ¿cómo haces para disputar ese campo simbólico? Así con viva la libertad, carajo, o inventándote paráfrasis de ese eslogan, sinceramente me parece de poca monta. Los candidatos evitan hablar de su pasado, o sea, es algo que a mí me parece exagerado. Que yo sepa, a ninguno le pesa una acusación por asesinato ni nada por el estilo. No miremos al retrovisor, dice Tuto, cuando aluden a que fue vicepresidente de Banzer. Samuel va más lejos, ¿no? Él dice, yo no soy político, ¿no? Huye de la relación estrecha que ha tenido pues con el gobierno de Áñez, del que ha llegado a ser brevemente candidato a vicepresidente. También fue candidato a vicepresidente de Jaime Paz. Ahora, el escritor Javier Marías, no sé si lo conoces, ha fallecido recién, decía algo muy lindo, ¿no? Que una persona no es solamente una suma de logros, de victorias, de títulos, sino también es una suma de derrotas, de fracasos, de deseos incumplidos, de miedos. Dice él en concreto, estamos hechos en igual medida de lo que fue y de lo que pudo ser. Ahora, estos candidatos ya tienen más de 70 o están llegando a los 70 años. Para mostrar madurez, incluso coraje, es necesario que ellos comprendan y acepten esta afirmación, ¿no?, del escritor Marías. Sí, o sea, yo creo que a veces parecen unos signos de evasión graves, ¿no? Esto de olvidarse del pasado o negarlo, francamente, ¿no? En el debate de la anterior semana vimos eso, así ya de, pucha, no, no, esto no existió, no fue así. Claro, yo veo que a los que estamos fuera de la política, como vos, yo y Javier Marías, bueno, que en paz descanse, claro, nos choca también eso, porque realmente reconocer tu pasado con sus debilidades, con los traspiés, con los errores, además, nadie tiene comprado el éxito en ningún emprendimiento, ¿no? Eh, o sea, yo creo que debería haber un espacio para poder venderse siendo los que realmente son, no los que pretenden ser. Pero me imagino, y a eso iba, que como no tienen nuestra libertad, claro, están constreñidos por lo que dicen sus encuestas y por lo que dicen sus estrategas, ¿no? Y en un momento de crisis, en un momento en el que hay un pesimismo del noventa y tantos por ciento, si tú ves el documental Nuestra marca es la crisis, nuevamente, Jeremy Rosner, el asesor de Goni en las elecciones del 2002, le dice, nuestro problema es que en un momento de crisis la gente necesita esperanza y la esperanza solo la da un candidato nuevo. A mí me pareció muy revelador porque eso, a mi juicio, explica por qué este deseo de no soy político o no miremos el pasado, yo veo el futuro, etcétera, porque claro, hay una parte del discurso que no cuadra. La solución económica y la ansiedad de tener un gobernante responsable quizás cuadre, pero lo que no cuadra es que la gente quiere
alguien que le despierte esperanza y para eso debiera ser mejor joven, mejor nuevo y mejor, más didáctico y menos pesado. Ahora, ellos evitan mirar al retrovisor, ¿no? Al pasado, y su contraparte de izquierda, Andrónico Rodríguez, tiene más bien la estrategia del silencio. Concede pocas entrevistas, no asiste a foros ni a debates, pero callar no es desaparecer, es hacer que aunque sea con enorme molestia, tus rivales hablen sobre ti. Callar también, bueno, reduce la posibilidad de dar declaraciones erradas, ¿no? ¿Qué resultado crees que Andrónico obtenga con esta campaña del silencio? Primero debo decir que a mí me ha sorprendido eh, que Andrónico muestre debilidades discursivas fregadas. Sí, la verdad es que, por ejemplo, en su presentación, en la presentación de su candidatura, eh, esbozó un discurso muy articulado. En general, me parecía a mí que, por ejemplo, tenía muchas destrezas para hablar en su perfil moderado, ¿no? De un Evo recatado, digamos. Después lo he visto, sí, medio sucumbiendo un poco, haciendo aguas, pero debo decir que esta idea no es mía, pero se la he leído a Jorge Kafka, que es un politólogo, y él compara la estrategia de Andrónico con la estrategia de Pedro Castillo en el Perú, que yo creo que estaba mucho más desarmado de recursos de lo que está Andrónico, desde el punto de vista de la formación. Pero que eso le había resultado porque primero tienes que ir donde los que más te creen. Entonces, yo, por ejemplo, creo que algunas cosas que han sido interpretadas con silencio, como, por ejemplo, no ir a la exposición en la CAO, claro, o sea, ¿qué votos iba a ganar Andrónico en la CAO? ¿No? O sea, yo creo que se está dedicando a su audiencia. Creo que no tiene el vigor ni la potencia de un Evo. Y seguramente los estrategas tienen que hacer un cierto malabar para mantener la imagen, pero tiene algunas cosas que yo creo que van a contribuir a su paquete de votantes, que es el voto identitario, el voto de la izquierda nacionalista a falta de algún candidato, y si finalmente Evo cierra o no cierra, que parece que no lo va a hacer. Eh, entonces, yo creo que tiene algunos nichos que va a explotar con preferencia. Entonces, claro, no le hablará al círculo rojo, tampoco a la clase media profesional, para lo que presumiblemente está Mariana Parado o Susana Bejarano, pero yo veo un plan. Cuanto resulte, yo preferiría un Gallardo gladiador peleando en la arena, sí, pero por lo visto ni es su perfil ni es la intención de la campaña. Claro, hay una estrategia, ¿no? Por detrás de primero, claro, afianzar el voto entre los círculos que se supone Los que le fieles. tendrían que apoyar, claro. Sí, bueno, es verdad, también hay tantos eventos, ¿no? No se puede estar en todos, ¿no? Sí, y yo veo muy claramente esa estrategia sí, de no sucumbir a las audiencias que no son tuyas, ¿no? Punto. Claro, sí, ahora que además las audiencias están dadas pues, a silbarte, ¿no? A armar videos, a esperarte a la salida, así como en un partido de fútbol, ¿no? Claro, y a la vez creo que también la clase media a la que pertenecemos tú y yo a veces prefigura lo que quiere escuchar de los candidatos por una intención de voto identitario también. Yo veo a muchos intelectuales de clase media críticos del voto identitario de la izquierda, pero que, ya claro, su modelo es un profesional, ojalá instruido fuera, que hable más de un idioma, que tenga un perfil de así conocimientos especializados, un discurso racional, ordenado. Y tú dices, claro, o sea, porque te representa perfectamente, no digo que esté mal, lo único que digo es,
No, no, o sea, el problema del voto identitario no es solo un asunto indígena, es un asunto también de los ideales de la clase media. Es así hasta de manera inconsciente, ¿no? Sí, Que, claro, correcto. claro, dibuja un perfil, ¿no? De un Ken, ¿no? De, Eso, exacto. Yo veía algunos candidatos a parlamentarios ponen unos mensajes ahí en las redes sociales del orgullo que sienten por tal profesional que está de candidato, por se necesita gente así. Y tú dices, claro, pucha, parecen, o sea, Partido Constitucional Conservador del siglo XIX hablando lo mismo, que es ya no necesitamos la soldadesca, sino gente entendida, ¿no? Es eso eso. le dices, ¿no? Es tu socio del club, por eso te cae bien. Claro, Pero claro. claro. Y le perdonas, ¿no? Sus gafes con mucha facilidad. Sí, claro, claro. O sea, yo creo que, por ejemplo, en el programa de la Alianza Unidad hay todo un asunto medioambiental potente, pero yo no he visto a nadie de esas huestes, pucha, saliendo a contradecir la afirmación de Samuel, que además uno puede entenderla, digamos. O Claro. sea, puede entender el argumento, me parece menos entendible que lo digas. Pero claro, el dilema de si vas a tener plata o vas a tener medio ambiente puede llegar a algún momento. Yo no sé si ir a decirle a la CAO es lo políticamente más beneficioso y más acertado. Pero también me llama la atención que, claro, los que están ahí ven lo que quieren ver, no necesariamente lo que está pasando. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Cambiando, cambiando de tema, me parece interesante comentar un poco sobre la actuación del Tribunal Supremo Electoral. A mi parecer débil la actuación, o sea, tiene demoras en los fallos, es dilatador, eh, provoca incertidumbre, veo también ahí falta hasta de carácter. Y hay uno de ellos que a lo largo de estos años ha buscado un protagonismo así de farándula. ¿Cómo evalúas tú la gestión de este tribunal? Eh, Siempre pienso en Raymond Aron, que decía que cuando uno se ponía a evaluar la tarea de alguien que estaba en la función pública, no debería disparar, sino pensar qué haría yo en su lugar, porque es un modo de ser un poco más ecuánime, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una buena impresión del doctor Hassan Teufel. Me parece incluso que es un poco más astuto y diestro, porque se maneja, yo creo, con cierta eh, falta de ego, así de estar protagonizando, que por ejemplo es lo opuesto a lo que ocurre con algunos de sus vocales, ¿no? Y seguramente la circunstancia es difícil, no solo por cómo estamos, con baja confianza, con los nervios alterados todos, sino por cómo se constituyó este tribunal electoral. Este tribunal electoral fue un pacto en el que Evo puso también su gente. Yo no sé dónde está ahora esa gente en términos de las distintas corrientes del MAS, pero a diferencia de otros tribunales electorales, aunque creo que hay una mayoría de cuatro que sigue funcionando más o menos compacta. eh, no siempre ha sido un lugar de paz y amor y armonía. Yo también debo decir que algunas decisiones me parecen francamente inexplicables. Yo disto de ser un libertario, pero por ejemplo me he leído de puro vicio la resolución dictada para el caso Dunn y claro, tú dices, eh, más forma que sustancia, que yo soy abogado como tu papá y creo que el derecho administrativo va justamente, intenta desplazar las formas para recuperar el derecho de fondo. Y claro, cuando veo es que la discusión es el certificado o que el recurso extraordinario de revisión no sirve sino cuando hay demandas de inhabilitación. O sea, a mí me suena, sí, o sea, me suena bastante feble, ¿no? Entonces yo diría que no estamos en el nivel de las cortes electorales que algún día tuvimos,
creo que es imprescindible volver a ese sistema que es el único que ha funcionado, el sistema de una lista de notables, ojalá no todos del mismo barrio esta vez, Sí. pero yo creo que ese es el sistema que funciona en Bolivia, que es el gobierno mixto aristotélico, ¿no? Que sacas un poquito de aristocracia, sacas un poco de príncipe y sacas un poco de democracia y fundes. Yo sinceramente creo que debemos ir ahí y me parece el Tribunal Electoral bastante frágil. Es así, y justamente en un tribunal frágil, o sea, es susceptible a las denuncias infundadas muchas veces de fraude, ¿no? Por ejemplo, el proceso penal por el fraude del 2019 no ha prosperado. Luego, este Tribunal Supremo Electoral ha sido también armado, modificado en la época de Yanine Áñez. Luego, con este padrón sobre el cual pesan susceptibilidades, con este padrón electoral ha ganado Camacho la gobernación de Santa Cruz, ha ganado Manfred la alcaldía de Cochabamba. Por otro lado, un dato que me parece importante es que hasta hoy es 10 de julio, los partidos no han inscrito un delegado para revisar el padrón, o sea, no han atendido a la convocatoria del TCE. Y aún así, buena parte de la población tiene sospecha de fraude, ¿no? Sobre todo, ¿no? Aquí está la ironía, si su candidato de preferencia no gana. Entonces, ¿el fraude es una posibilidad o es una manera de ensuciar el proceso de elecciones y quitarle legitimidad al ganador? Em, yo creo que estamos en un contexto de baja confianza, desatado el 19 por algunas cosas que mostraban una intención aviesa, ¿no? Es difícil encargarle a la justicia boliviana que encuentre cuál fue la causa o qué finalmente se hizo. Pero cortar el TREP, no sé, Juan Ramón se decía que era un hombre muy presente para algunos de los vocales, ¿no? Y eso que había gente que merece aún mi respeto, que fue maltratada, como Antonio Costas, pero sí. Entonces yo creo que estamos en ese contexto. Afortunadamente, no soy de los que vayan a ser objeto de una conspiración y por lo tanto tengo libertad para no creer en las conspiraciones como causa de estos fenómenos. Yo sinceramente no tengo esos recelos sobre el padrón. Sí creo que el MAS pudo eh, desequilibrar, por ejemplo, la elección del 19 con un 1 o 2% que bastaba para hacer eso. Eh, entonces, y tampoco me parece que sea algo extraño en los procesos electorales. Lo que pasa es que cuando los números están muy apretados, claro, ese 1 o 2 puede terminar reventando la legitimidad del proceso. Pero yo sí creo que hay muchos incentivos a jugar en contra de la legitimidad del proceso. Por ejemplo, tienes dos candidatos relevantes que no van a estar, Evo y Dum, ¿no? Eh, a mi juicio, no tener a esos candidatos que pueden representar 30, 40% del electorado, digamos, por lo bajo, eh, es ya un problema de partida, ¿no? Y por otra parte, los que están en los primeros puestos en las encuestas también tienen un porcentaje que es incluso inferior a los que obtuvieron presidentes que apenas gobernaron, como el último Goni, ¿no? Entonces, yo creo que sí, tenemos un problema. Tengo la impresión y quizás el optimismo de que esta vez, eh, digamos, la impresión o los actos de fraude no tengan la envergadura que tuvieron el 19, incluso por cómo está la composición política, ¿no? Pero sin duda, todo puede pasar en este país nuestro. Y el proceso estaría más blindado, como dices tú, volviendo al antiguo mecanismo de selección, o sea, el de los notables,
gente que inspire pues una confianza además de la sociedad, de la misma sociedad los protegería y seguramente ellos tendrían como, claro, con mucha más contundencia, con mucho más respaldo, ¿no? Moral, social y legal, hacer algunas modificaciones. A mí, por ejemplo, me hace mucho ruido que las autoridades actuales, alcaldes, senadores, diputados, concejales, que son candidatos a estas elecciones, no hayan renunciado, ¿no? O sea, les estamos pagando un sueldo para que hagan campaña, o sea, no están dedicados a eso, ¿no? Ganan harto. Claro, o sea, lo que pasa es que si entramos en ese camino, yo tengo varias objeciones para poner por delante. Una es que hemos confiado todo al Tribunal Constitucional que ha terminado reescribiendo la Constitución, porque este fallo de que las autoridades electas ya no tienen que renunciar es un fallo de hace 5 años o algo así. Entonces, claro, ya para saber la Constitución no tienes que ir a la Constitución, sino tienes que zambullirte en los fallos, ¿no? O sea, yo creo que hemos adoptado un sistema, primero que no ha funcionado y lo hemos adoptado como solemos adoptar así los enlatados que nos dan, enterito, este Estado constitucional de derecho que termina siendo un despotismo judicial, ¿no? Entonces, eso me parece un problema que hay que resolver inmediatamente. Y yendo al Tribunal Electoral, claro, yo entiendo, por ejemplo, la necesidad de los vocales de tener una ley que les garantice juicio de responsabilidades, que en el furor de la Constitución del 2009 se eliminó para todo el mundo, salvo para el presidente y vicepresidente, y después por una ley para magistrados del tribunal, de los altos tribunales, y creo que para el fiscal general. Eso es uno. Y dos, sí, o sea, hay una cosa que me parece casi caricaturesca de nuestra forma de elegir miembros del Tribunal Electoral o de los altos tribunales, que es este procedimiento escolar, ¿no? De que tienen que responder preguntas de conocimiento, de artículos, tienen que, ¿no? Y hay unos tribunales, o sea, una pantomima, Sí, una sí, pantomima total. una pantomima magnífica Mm. para vender la idea de que están eligiendo a los más competentes. Además, tu certificado de dactilografía vale un punto, ¿no? Sí, tu capacidad de manejar Excel 2, tu doctorado 20, tus publicaciones 10, ¿no? Entonces, pucha, todo orquestado, muy barroco, muy para mostrar que estás haciendo lo que justamente no estás haciendo, porque lo más importante para mí no es que un señor sepa de memoria 4 artículos, que puedas recitar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para eso habrá pues, asesores. A mí me parece que la carrera, la credibilidad pública, la seriedad, la posibilidad de entrega que la gente sienta, la confianza, ciertas cosas intangibles que no se van a medir en ese procedimiento escolar y al que probablemente gente que estuviera dispuesta jamás se sometería. Claro, Claro, claro. entonces, claro, a mí me parece que eso hay que sacarlo. Ahora, está tan metido, tan implantado ese sistema, que claro, a ratos yo no sé si realmente mi pretensión es realista. Pero sí, o sea, veo ahí, prefiero la verdad el antiguo sistema con sus vicios de que me presenten unos 5 o 6 señores en los que se han puesto de acuerdo y bueno, si son creíbles, pues podamos respaldarlos, como tú dices. Y eso ocurrió con el tribunal o la corte electoral de don Huáscar Cajías, Claro. Alfredo Bocángel, o sea, era gente que sí, pues no se iba a prestar a hacer una macana y podía decirles a los políticos lo que pensaran en su cara. No tenían que estar apelando al artículo tal del Código Electoral. Era un asunto, sobre todo, de autoridad moral. Yo creo que eso hay que volver a reivindicarlo y ganarlo. Es así, o sea, basta hacer la comparación, ¿no? Sin hablar mal de la gente, pero de los vocales de estos últimos 20 años, de las cortes que han habido armadas, ¿no? Con el MAS como gobierno, con las anteriores, ¿no? Gente era tan respetable y como dice, se le paraba al frente al presidente y era así nomás, ¿no? O sea, había que respetar, era gente, claro, muy,
que inspiraba mucho respeto en la sociedad de la que provenía, ¿no? Ahora, claro, también hacemos mal los ciudadanos de darle todo el peso, ¿no? Del cuidado de la democracia, de las elecciones, a un tribunal, en este caso Supremo Electoral, porque también tenemos que aceptar que tanto políticos como ciudadanos, activistas, buscan atropellar al Tribunal Supremo Electoral, rebasarlo todo el tiempo, no solo en esta coyuntura, esto es algo que ha sucedido toda la vida. Mi papá ha sido muchos años de la Corte de Cochabamba y luego de la Nacional, tiene unas historias tremendas, pues aquí él era presidente de muy joven y tenía pues que enfrentarse aquí estaba Sánchez Berzaín, Titos de Vila, y eran atropelladores, había que pararlos a ellos, ¿no? Las elecciones de la década del 90, te digo, era complicada la cosa. Entonces la ciudadanía también tiene que dar el primer paso, ¿no? En el respeto a las instituciones, a las normas, al comportamiento diario, ¿no? No podemos portarnos mal y esperar que solucione todo, ¿no? O sea, un tribunal, ¿no? El electoral, el constitucional plurinacional, o sea, no podemos descargar todo el peso en ellos. No, no, y a ratos me parece que por momentos damos razón a esa carta de- del autor del Ariel, de Rodó, a Alcides Arguedas, diciéndole que su libro tenía un título errado. El libro no debió llamarse Pueblo Enfermo, sino Pueblo Niño. ¿No? Y claro, a ratos tenemos esa actitud, me incluyo, no quiero pretender adultez. Pero claro, yo veo, por ejemplo, en estas, pucha, Goni, Salvador de la Patria, Plan de Todos, después Goni, Abyecto, masacrador, entreguista, Evo, pucha, refundador, ¿no? Y ahora pedófilo. Entonces, claro, en esos bamboleos también tenemos responsabilidad, pues nosotros, ¿no? Ahora, yo sí creo en la ejemplaridad de la función pública. Creo que eso gana respeto y promueve una conducta que luego se emula, ¿no? Lo que pasa es que casi hemos perdido rastros de cómo se hace eso, pero yo estimo que con gente valiosa en esos cargos, recuperando a gente que probablemente incluso esté dispuesta a pasar los aprietos que cuentas de tu papá con Carlos Sánchez o con personajes iguales. Yo creo que, claro, si les garantizas que no van a terminar presos y expuestos por la comodidad de algún fiscal, probablemente más gente se animaría, pero también veo que hay una serie de incentivos perversos a que nadie se acerque a la función pública. Parte de ellos han sido instaurados por el MAS sin el mayor empacho, ¿no? Eh, pero también parte vienen de esta cultura inquisitorial en la que, pucha, te exhiben, ¿no? Enmanillado, etcétera, y por ahí después resulta, como ha ocurrido en algunos casos muy visibles, que no tenías responsabilidad y bueno, pues qué pena. Claro, te sacan en burro, no, pues, no, esos linchamientos, ¿no? Muy difícil aceptarlos, ¿no? Salvo que haya así una extrema necesidad, no, Claro, mejor y yo creo que eso evitarlos. tiene que ver incluso con el sistema penitenciario. A mí me da la impresión que se muestra de tal manera el terror que implicaría caer preso o en un asunto judicial, etcétera, precisamente para que cuando te ocurra por mala suerte, estés dispuesto a hacer lo que sea porque se ha creado tal psicosis. Y yo creo que, sinceramente, este sistema de exhibición de gente, de manillamiento, cosas innecesarias, eh, por lo menos en el 99% de los casos, es deliberado. Es deliberado, sí. Me gustaría leer tres afirmaciones sueltas que realizas en un artículo. Dice, en Bolivia parafraseamos a Sócrates, una vida anónima sin la política no merece ser vivida. Esa es una.
La otra es, el aparato público es aquí la coronación de la vida, el lugar de la fama definitiva y la realización. Y la última, cuidamos las memorias y fotos del abuelito ministro, la tía defensora, el bisabuelo diputado. Es menos chic y heroico recapitular las anécdotas del papá dentista, la abuela hilandera o la mamá auditora. Yo estoy completamente de acuerdo. Le damos demasiada importancia como sociedad a la política, ¿no? O sea, pensamos que un individuo destacado no está consagrado hasta que ingresa en arena política. Y es un error porque los profesionales independientes son muy valiosos, ¿no? O sea, yendo más allá, los padres, las madres que saben que logran construir familias sólidas, aportan pues muchísimo a la construcción del país. La sociedad es finalmente la suma de familias, ¿no? Estructuradas o desestructuradas. Es así. Sí, creo que yo lo escribía también como una especie de psicoanálisis familiar, porque vengo de dos familias que han hecho ritualmente eso. Y en muchos casos, por ejemplo, la actividad pública les ha valido destrozar la familia, tener a los hijos repartidos, alguno alojado con unos tíos, malviviendo, digamos, con ecos que yo creo que han durado varias generaciones. Y por otra parte, me parece que, claro, hay que reconocer ciertos hitos de la idiosincrasia, por lo menos para tenerlos presentes, no sé si modificarlos, pero para que no sean tan imperiales en nuestra conducta, ¿no? Inconsciente. Y creo que parte de eso es el honor. O sea, el honor de pertenecer a la casta de servidores públicos y ojalá a los mayores cargos es algo prácticamente indeclinable, ¿no? En nuestra sociedad. Creo que no hay realmente honores comparables que le ofrezcamos a la gente, ¿no? Yo creo que incluso los escritores, los intelectuales que tienen su lugar, pero realmente sin la política no pueden adquirir el estrellato que adquirirían y eso lleva a explicarse que Alcides Arguedas haya sido en los años 40, me parece, ministro de Agricultura, ¿no? Claro. Franz Tamayo. Claro, o Fernando Díez de Medina, que fue secretario de Barrientos y secretario de García Meza, ¿no? Claro. Claro, entonces, sí, yo creo que además de que es nuestra farándula, el poder y la centralidad que tiene también el Estado en la vida de todos, etcétera, la exposición. Yo me acuerdo, alguna vez me invitaron a ser parte del servicio público y dije que no. Y se me acercó un amigo mayor que había sido ministro, me dijo, no sabes lo que es ser ex ministro, ex autoridad, ¿no? Así, pero como pucha. La verdad es que me metió muchas dudas, pero cuanto más pasa el tiempo, más me refuerza que hay opciones distintas en la vida y que, por ejemplo, ser observadores es una cosa que tiene su perfecta gracia, ¿no? Ser Totalmente. profesionales libres, tener una familia bien organizada y bien tratar a los tuyos, yo creo que además es un verdadero servicio público anónimo y bastante creativo. ¿No? Además muy responsable con el país, ¿no? A mí me gustó mucho cuando hace unos meses, cuando tomamos un café ahí en La Paz, tú fuiste con tu hijito pequeño y me comentaste que lo llevas a las reuniones de adultos como para que escuche y aprenda, ¿no? A mí me parece una excelente manera de educar a un niño. Los niños necesitan pues mucha guía, mucha atención y necesitan comprender que la política, a menos que haya vocación, porque a veces la hay, ¿no? No es pues imprescindible para alcanzar el éxito. Sí, no, no. O sea, yo creo que, de hecho, me parece que es una enfermedad española que tiene que ver con el honor, que afecta mucho a la vida latinoamericana. Eh, y también que tiene que ver con un culto a la egolatría fantástico, ¿no? Así medio narcisista, de verse expuesto, de compartir la vanidad de estar ahí, ¿no?
Entonces, claro, sí, yo, por ejemplo, cuando examino a las figuras públicas, creo que comienzo por hacer el test de a ver qué señales da de por qué está, ¿no? Normalmente el test por lo menos me funciona para alimentar mi escepticismo. Es así, aquí hay la historia de un escritor actual y algo mayor, que cuando fue brevemente oficial mayor de cultura, imagínate, o secretario sería ahora, ¿no? De cultura, pero en ese momento Sí. oficial mayor, andaba pues por la plaza con dos guardaespaldas. Imagínate la fantasía que se estaba contando ese escritor. Pero claro, y tú sabes que uno ve recurrentemente, yo pretendo que no me pase, pero no sé si siempre estoy en guardia, que es que la autoalabanza en las figuras públicas está a la orden del día. O sea, te hablan de los logros en términos a veces incluso neutros, pero son sus logros, pues están directamente vinculados, ¿no? Mi renunciamiento en tal ocasión, ¿no? Yo he hecho, yo he luchado, yo, entonces, pucha, tú dices, ¿eso es lo que me tienes para ofrecer? Pucha, yo creo que si rascamos un poco, Las pobres, ¿no? sí, claro, porque dices, no pues, o sea, yo creo que se da por descontado que una vida pública tiene muchos avatares, pero habrá algo que me quieres entregar que va más allá de el reconocimiento de tus medallas, ¿no? Entonces, sí, Darles yo la verdad razón, que ¿no? me he vuelto bastante. Yo le dije a este presidente, ¿no? Yo le sugerí, yo, ¿no ve? Son esas anécdotas que no, realmente no sirven para Exacto, nada, sí. sí. Es así. Sí, y la incapacidad de contar un error, ¿no? De contar una metida de pata en tu carrera política, que además es, sí, o sea, imposible que una carrera política no tenga gafes, metidas de pata, pifias, eh, pero obviamente estamos, claro, cada vez más además en la simplificación extrema del discurso, ¿no? Entonces, sí, tenemos vendedores de frases para ganar público normalmente no concentrado o con posibilidad de concentrarse muy fugazmente. Es así. Gonzalo, no te quito más tiempo. Te agradezco un montón por haberte hecho un campito en la agenda para conversar conmigo. Espero que nos veamos pronto y muchas gracias nuevamente. Todo lo mejor. Al contrario, Denis, gracias a ti. Es para mí un verdadero honor y una alegría haber compartido contigo y estar en este programa que pertenece a un amigo de los pocos amigos menores que tengo, pero un amigo y a una familia amiga como la tuya. Gracias, Gonzalo.